Hola amigos, les habla Gustavo Contreras, responsable del Ministerio Saeta. Les doy la bienvenida a esta serie de presentaciones en que estudiamos un asunto debatido por siglos, la práctica cristiana de la observancia del Día del Señor. ¿Cuál es el verdadero día de reposo para el creyente moderno? Así pues, presentamos ahora sábado o domingo, una historia del cambio del día sagrado. La presente es una exposición de los argumentos de From Sabbath to Sunday, la obra de Samuel Bacchiocchi, ya fallecido, en que se presentan magistralmente los argumentos a favor de la presencia del sábado bíblico en los primeros siglos y la posterior aparición del domingo eclesiástico, como también se van a presentar las posturas dominicales prevalecientes. Continuamos con la parte primera, Jesús y el Día del Señor. Y en el caso de hoy, del tema de hoy, es Jesús y su guarda del sábado. Avanzamos con la última porción de este capítulo 5. ¿Quién les habla pues? Gustavo Contreras. Historia, cambio, tiempo sagrado. Son tres conceptos que se constituyen en el hilo conductor de toda esta larga serie de estudio. Queremos analizar historia, buscar razones del cambio y definir si es válido sostener hoy la obligatoriedad de un tiempo sagrado semanal. Vamos a ir al Nuevo Testamento. En vista de las curaciones sabáticas que el Maestro efectuó, nos preguntamos, ¿perseguía Jesús la intención de anular radicalmente el mandamiento del sábado o de restaurar la institución a su valor y función originales? La historia de la curación en sábado del hombre de la mano seca, según nos cuenta Marcos capítulo 3, los 6 primeros versículos, además de los evangelios paralelos, proporciona un ejemplo apropiado de la perversión prevaleciente de la indigna guarda del sábado por parte de los rabinos. En esta historia se contrastan dos tipos de guardadores del sábado. Por un lado estaba Jesús afligido por la dureza del corazón de sus acusadores y tomando medidas para salvar la vida de un hombre desdichado. Por otro lado, estaban los expertos de la ley que mientras estaban sentados en un lugar de adoración, pasaban su tiempo de reposo buscando faltas y pensando en métodos para matar a Cristo. Miremos pues los textos, leemos pues Marcos capítulo 3 desde el versículo 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y les echaban para ver si en el día de reposo o sábado lo sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dice, ¿es lícito en los días de sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dice Jesús al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Saben, amigos, que este contraste de actitudes proporciona la explicación a la pregunta de Cristo sobre si es lícito salvar o matar en sábado, como dice el versículo 4, es decir, que la persona que no está preocupada por la salvación física y espiritual de los demás en sábado, automáticamente está implicada en esfuerzos o actitudes destructivos. ¿Acaso no podríamos ver en la pregunta de Jesús, según Marcos 3:4, la ponemos nuevamente allí en pantalla? Le dice él, ¿es lícito en los días sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿No podremos ver en esa pregunta una alusión sarcástica a la conspiración de los oponentes de Jesús, que en sábado preferían quitar la vida, es decir, destruir al maestro, más que en salvar o ayudar? En verdad, el programa de Cristo de las reformas sabáticas
debe verse en el contexto de su actitud general hacia la ley. En el Sermón del Monte, Jesús explica que su misión era restaurar las diversas prescripciones de la ley a sus intenciones originales. Vamos a mirar los textos, amigos. Yo les invito que repasemos algunos conceptos esenciales, reiteramos, de la actitud general de Jesús hacia la ley de Dios. Miremos Mateo capítulo 5, versículo 17, y desde el 21 en adelante leemos también. Dice allí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Aún más podemos leer el 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hay quienes piensan, leyendo el texto, que Jesús aquí está hablando de que Él cumpliría lo establecido por la ley, pero cumplida la tal, luego quedaría extinguida, o abrogada, o anulada. Es decir, hasta que Jesús cumpliera la ley, ni una jota ni una tilde pasaría. Pero luego de cumplida, es decir, Él mismo habiendo cumplido, muerto y resucitado, pues ahí el trato sería diferente. La ley pues quedaría abrogada. Amigos, ¿es así? Repasemos, les invito, el capítulo 5 nuevamente, pero los textos que siguen, versículos 18 y 19, para mirar todo el contexto y así ver la actitud general de Jesús hacia la ley en general y hacia el sábado en particular. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que, notemos que todos los pensamientos van concatenados, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño o miserable, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y notemos ahora, Jesús nos va a contrastar la manera farisea de guardar la ley y la que Él propone. Cuando dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es esa justicia de escribas y fariseos inferior a la que Jesús propone? Bien, lo va a decir en los siguientes versículos. Es la mera guarda de la letra de la ley. Miremos, pues, el siguiente versículo, 21 en adelante. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es, amigos, la justicia de los escribas y fariseos, basada en la mera letra de la ley de Moisés. Jesús dijo: si vuestra justicia, le dijo a los oyentes, no fuere mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Bien, esta es la justicia de los escribas y fariseos. Si la ley dice no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, el fariseo pues se defendía diciendo: no tengo de qué sentirme acusado porque no he matado. Y así con los restantes mandamientos. Pero Jesús va más profundo a continuación para mostrarles a los oyentes que la justicia de los escribas y fariseos era inferior al estándar que el Señor pone a los oídos de los oyentes, que es el estándar de Dios. Es decir, una justicia superior, la que el Cristo trae a los oyentes. ¿Cuál es? Leamos el siguiente versículo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Notemos que no alcanza con la letra como entienden los fariseos. Es decir, se dice no matarás, y el fariseo, el judío, entendía que no había usado ni puñal ni arma para matar, pues ya había cumplido el mandamiento. Pero Jesús dice que aún enojándose se mata al prójimo con las palabras, con los gestos, con el espíritu. Leámoslo otra vez. Que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o estúpido ya queda expuesto al infierno. Aún más, notemos cómo Jesús hace superior la ley. En ese sentido decimos que esta es la actitud general de Jesús hacia los 10 mandamientos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces regresa y presenta tu ofrenda. Dios no puede aceptar una ofrenda espiritual o religiosa si se está violando al mismo tiempo la ley. Esto es, en enojo, en contradicciones, en problemas graves con el prójimo. Dios no puede aceptar en la iglesia cantos, alabanzas, predicaciones, enseñanza, si en el medio el creyente, el adorador, tiene conflicto no resuelto con su hermano. Aún más, es tan estricto Jesús en cumplir el mandamiento, en cumplir la ley, que dice, reconcíliate. Si no lo haces, lo va a decir a continuación, sepa que serás entregado al alguacil, al juez y a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último penique. Tan estricto el Señor. Miremos, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te lleva a la cárcel. De cierto te digo, yo te aseguro que no saldrás de allí de la cárcel hasta que me pagues el último centavo. Notamos, amigos, que el Señor es estricto, su enfoque de la ley de Dios es superior al enfoque de los fariseos. Miremos para corroborarlo con el siguiente mandamiento, el que viene a continuación en Mateo 5. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En consecuencia, sácate los ojos, si tus ojos te son ocasión de pecar. O sácate los brazos, si los brazos o la mano te es ocasión de caer. Miremoslo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, échalo de ti. Pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O si tu mano derecha te es ocasión de caer, violando ese séptimo mandamiento, no adulterarás, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros. En otro texto del Evangelio dice que entres manco al cielo y no que todo tu cuerpo completito sea echado al infierno. Así, amigos, vemos con estos cortos ejemplos que la actitud de Jesús hacia la ley es un enfoque positivo y que de allí deducimos que el sábado también tiene tal espíritu que Jesús desea ensalzar el mandamiento del sábado como del resto de la ley, tal como lo anuncia la profecía mesiánica de Isaías capítulo 42, versículo 21. Miremos pues. Dice allí, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Junto con ello, amigos, traemos un texto más que lamentablemente ha servido para algunos, guiados por la errónea traducción de nuestra querida Reina Valera 60, en Juan 1:17, como que hubiera contraposición entre Moisés y Jesús, cuando en verdad no hay oposición, sino un complemento, un acabado complemento de acuerdo al griego original. Leemos pues entonces, vamos a mirar más de una versión, Juan 1:17, la relación entre Moisés y Jesús. Aquí tenemos la Reina Valera 60 y el error en la traducción lo señalo a continuación. Dice el versículo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, ese pero es un adversativo que en el griego no aparece. Pero en nuestra traducción dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dando a entender con esta traducción que habría supuestamente una oposición, una contraposición entre Moisés y Jesús. Si Moisés trajo la ley, Jesús pues trae la gracia y la verdad, algo superior. Casi parecido, amigos, a la presentación que Jesús hizo en Mateo 5. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, amigos, es que está contradiciendo a Moisés. ¿Se está oponiendo o lo está complementando con algo superior? Que si no se había entendido a Moisés, ahora se lo va a entender mucho mejor, pero a un nivel superior. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, te enojas contra tu hermano, ya violaste ese mandamiento. ¿Se capta? Bien, el griego
se muestra de otra manera. Miremos pues otra traducción. Las hay varias. Tenemos la Biblia de Jerusalén que leemos ahora. La Biblia de las Américas también recoge la correcta traducción. Dice entonces en San Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. El pero no está, como ustedes ven allí. La gracia y la verdad de esa ley de Moisés nos han llegado por Jesucristo. Es decir, si Moisés reveló la ley, la gracia de entender esa ley, la verdad emanada de esa ley, vienen solamente por Jesucristo. Esto es lo que el texto nos intenta decir. Efectivamente, Jesús lo demostró. En Mateo 5 lo estamos viendo también. Este trabajo de clarificar la intención detrás de los mandamientos era una necesidad extrema en Jesús, ya que con la acumulación de tradiciones, en muchos casos, su función original había sido oscurecida. Como Cristo lo expresó, vamos a buscar Marcos capítulo 7, versículo 9. En la versión inglesa de la Revised Standard Version, dice: tenéis una fina manera de rechazar el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Leámoslo en las versiones comunes, no hay problema. Solamente que es un poquitito sarcástico en la forma en cómo lo tradujeron estos editores de la versión inglesa Revised Standard Version. Leemos ahí, Marcos 7:9. Les decía también, bien invalidáis, o bonita o fina manera, diría la versión inglesa. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El quinto mandamiento, por ejemplo, que ordena honrar al padre y a la madre, había quedado sin efecto mediante la tradición del Corbán. Esto aparece en Marcos capítulo 7, versículos 12-13. Vamos a leerlo. Allí se va a observar, amigos, que en aras de guardar la tradición de los ancianos, que caracterizó la cultura judía, la tradición, a lo largo del tiempo, al punto que hoy es estándar, es normativo, se habla de ella, de esa tradición, como la ley oral. Esto es, que los judíos tienen consigo dos fuentes autoritativas de revelación de Dios. La fuente, la ley escrita, esto es la Biblia, el Tanaj o Mikra. Tanaj son las iniciales de la triple división de la Biblia hebrea, la T, la N y la J. La T, Torah, la N, Nevim, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Entonces, Pentateuco, profetas, escritos, es la división de la Biblia hebrea. Por lo tanto, Tanaj significa Biblia hebrea, Antiguo Testamento, o Mikra, que significa lectura, la sagrada lectura. Bien, lo cierto es que los judíos tienen pues esta fuente autoritativa de verdad, como es la ley escrita, pero junto con ella la ley oral, que es la tradición de los ancianos. Vamos a ver, amigos, les invito que me acompañen a mirar este fenómeno en Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Vamos a comentarlo, porque así se va a entender mejor por qué Jesús, él desarrolló una misión contradiciendo estas leyes rabínicas, esta tradición de los hombres, esta fuente de autoridad creada por los hombres, que oscurecía el mandamiento original, cualquiera de ellos, y en particular el sábado, que es el tema que nos está ocupando. Leemos pues Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, agregamos, no lavadas ritualmente, no tiene que ver con higiene, sino con una práctica ritual. De hecho, hay un tratado en la Mishnah, que es el conjunto de la tradición de los ancianos, que se dedica especialmente a este tema de los lavamientos. Seguimos leyendo. Como no se habían lavado las manos, no en sentido de higiene, la lavadura, el lavamiento que tenían que hacer, tenía que ver con una media cáscara de huevo, que en cada hogar debía haber, echarle agua, y entonces la media cáscara volcarla en el cuenco de la mano, tomar el otro cuenco, y entonces inclinar la mano para que el agua se derrame
hasta la altura de la muñeca, no que no llegue al codo, juntar las manos y ya la persona quedaba habilitada para comer. Quien no hacía este rito no podía comer, so pena de meter alimentos que contaminaba. De hecho, los judíos no solamente practicaban este rito con el cuerpo humano, sino aún con los elementos de cocina, como vamos a leer, los cuales eran bautizados. Bautizar el plato, los cubiertos, la olla, sumergirlas, ablución, decimos también, cuando el texto griego nos habla de baptisma, que es la inmersión de estos elementos que había que sumergir. En Lucas capítulo 11, texto que ya vamos a leer, es ahora Jesús el centro del problema. El fariseo lo invita a comer y Jesús no practica ese lavado. Y el fariseo se ofende. Y Jesús ahí se la devuelve. Un lenguaje muy duro, muy violento de parte del maestro ante tanta hipocresía. Ya leemos ese texto, pero completemos este primero de Marcos capítulo 7 y el problema que se genera porque los amigos de Jesús van a comer sin practicar el rito de lavarse ritualmente las manos a fin de comer. Miremos pues. Los cuales, fariseos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Y aquí, amigos, recuerden, al decir muchas cosas, tienen que ver con diferentes ámbitos de la vida judía. Entre ellos, la guarda del sábado, que es el tema que nos ocupa. Como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal. La palabra lavamiento en griego es bautismo. Así que había que bautizar los vasos de beber, los jarros, los utensilios, etc. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y ahí viene la condenación. ¿Quién dijo que por no practicar el rito de la cáscara de huevo uno se torna inmundo? ¿Quién inventó eso? Lógicamente Jesús tiene que actuar. Así que esto muestra, amigos, que, como dijimos, la actitud general de Jesús hacia la ley fue de sometimiento. Él se sujetó a la ley, la cumplió, la desarrolló en contra o violando las tradiciones humanas que estaban envueltas en la ley, tal como ocurre cuando el buscador de oro encuentra la preciosa pepita, cuando cae, ustedes saben, en las minas, pero la pepita de oro aparece con esta inmundicia, esta escoria que la rodea. Hay que limpiar esa escoria que rodea la preciosa pepita poniéndola al fuego. Y luego que se quema toda la escoria, y lleva a veces tiempo, finalmente el rico metal aparece puro, sin mezcla de escoria que se le penetró a la pepita de oro, lingote de oro, etc. Entonces, en este caso, amigos, estamos viendo la rica pepita de la ley de Dios con la escoria, la inmundicia de los inventos humanos que la rodeaban. En este caso, el hecho de comer. Ya el apóstol Pablo en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 3-4, nos dice que habría quienes prohibirían comer, como prohibirían casarse, cosas que Dios creó para el consumo y que por la oración y por la palabra de Dios es ya santificado. Entonces, estos fanáticos, los vemos ilustrados con estos fariseos, prohíben comer si es que no se lavan ritualmente las manos. Miremos acá. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ya que por la palabra de Dios, si lo dice la Biblia, y hay varios textos que nos dicen qué cosas son lícitas comer, y además la oración, la comida es santificada.
Bien, los judíos no permitían que alguien comiera si no participara del rito del lavado del agua contenida en la media cáscara de huevo. Volvemos otra vez a Marcos capítulo 7. Dice allí, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Él responde, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos o inventos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos, recuerden la palabra griega es bautismos, los bautismos de los jarros, había que bautizar los jarros para poder comer, de los vasos de beber. Y esta parte, amigos, interesa también. Hacéis otras muchas cosas semejantes. Y ahí le vamos a prestar atención cuando estudiemos más adelante más detalles acerca de la guarda de Jesús del sábado. Es algo que nos interesa saber. Bien, sigue más todavía la historia. Si este texto lo hemos leído, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y entonces trae un ejemplo en el que se muestra que Jesús exalta la ley de Dios y minimiza las ayudas humanas, como en el caso de la tradición de los ancianos. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y además dijo, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Aquí se nos habla de la pena que todo mandamiento de la ley de Dios trae cuando se lo viola. Esto es no solamente para este mandamiento o aún para el sábado, para cualquier mandamiento. Pena que ya Cristo pagó por nosotros en la cruz. Acordémonos siempre de este hecho. El hecho de que el mandamiento aparezca enunciado y nosotros lo violamos, no significa que el mandamiento no tenga pena o castigo. Lo trae. Solamente que el castigo lo sufrió Cristo en nuestro favor y nos regala el Señor su justicia, su perdón, si tan solamente aceptamos al Maestro y a la vez decidimos seguir sus caminos, no violando más sus mandatos. Pero miren, amigos, a este mandamiento de la ley de Moisés aparece la ayuda humana que entorpece, la del corbán. A ver, miremos el texto. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Esto quiere decir que bastaba que el hombre, si su padre o madre venían pidiendo ayuda y pedían algo al hijo, el hijo con responder, miren padres, me gustaría ayudarles, pero lo que ustedes me piden hoy es corbán, es una ofrenda a Dios. Si ustedes me piden ayuda de un cuarto para que yo les permita que ustedes pasen allí la noche, o me piden prestada tal cosa, yo soy vuestro hijo, pero eso que ustedes me están pidiendo no se los puedo dar porque ya está consagrado a Dios. Es corbán, una ofrenda a Dios. Y así entonces ya dejan de darle la ayuda que el padre y la madre necesitan, violando el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. A esto Jesús nos diría, recuerden Mateo capítulo 5, si tú traes una ofrenda, un corbán al altar, y ahí te acuerdas que hay un mandamiento pendiente de arreglar, déjame la ofrenda, no la quiero. Arregla ese conflicto que tienes. Lo mismo acá, amigos. Si el papá o la mamá vienen con alguna necesidad y el judío dijera, no puedo darte lo que me pides que te preste esto, que te dé lo otro, porque eso está consagrado a Dios, eso le pertenece a Dios. Dios respondería, no lo quiero, déjalo allí, llévatelo, arregla primero el conflicto que tienes con tus padres, y luego que lo arreglaste, bien, vuelve entonces y dame lo que me quieras dar. ¿Notamos, amigos? Ese es el espíritu de Jesús. Ensalza el mandamiento y tira abajo esas tradiciones humanas. Seguimos leyendo un poquito más todavía. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre,
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y entre ellas, nuevamente amigos, y lo vamos a repetir varias veces, quizás hasta el cansancio, muchas cosas relativas al sábado. Ellos entorpecían la guarda del sábado, por lo cual Jesús se caracterizó en cumplir el mandamiento, a pesar de que hoy muchos cristianos interpretan que Jesús abrogó el mandamiento. Vamos a leer un poquito más en este contexto de los fariseos criticando a los discípulos, vimos, ahora a Jesús, o pensando mal porque no se acomoda a la tradición de los ancianos, como leemos en Lucas capítulo 11, versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Miren a continuación la escena. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Reiteramos, amigos, no se trata de un lavamiento de higiene. No es eso. Es un lavamiento ritual. Lógicamente, la higiene, todos tenemos que higienizarnos. Pero si, como hemos leído, que si vuelven de la plaza y no comen, si no se lavaron, es porque no practicaron el rito. Prefieren no comer para no contaminarse. Consideraban muy importante el no contaminarse. Y en ese contexto Jesús dijo en Marcos 7 que no es lo que entra, sino lo que sale lo que contamina. Porque del corazón feo salen muchas cosas que contaminan a los prójimos. Bien, miremos más cómo avanza esta historia y termina. Lucas capítulo 11, leíamos 37, ahora 39. Pero el Señor le responde: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Y decimos, amigos, que los restantes versículos, 40 en adelante, van a ser versículos muy duros, muy violentos, podemos decir. Porque Jesús necesitaba penetrar en esos corazones endurecidos. Y de remate, gente que creía, que cumplía el mandamiento de Dios y estaban muy alejados de la voluntad del Señor. Noten este asunto del corbán que hemos descrito y enfrentado con el quinto mandamiento. El corbán pues consistía en rendir un servicio o una obligación que debía ser dirigida a los padres, pero que se convertía en un regalo entregado al templo. El mandamiento del sábado no era una excepción, y a menos que se liberara de las muchas restricciones casuísticas sin sentido, que las miraremos en emisiones posteriores, vamos a verlas con detalle, habría seguido siendo un sistema de autojustificación en lugar de un tiempo para amar al Creador, Redentor y a los semejantes. Como hay autores que no ven diferencia ceremonial entre el lavado de las manos y la observancia del sábado, encuentran en el comportamiento de Cristo hacia la ley principios contradictorios. Nuevamente, amigos, ellos no ven diferencia ceremonial, ven igual ceremonial entre el lavado de manos y el sábado. Creen que el sábado es una guarda ceremonial. ¿Quién dijo esto? Bien, como consecuencia de esta conducta de Jesús con el sábado, si bien Jesús en Marcos 7 se opuso a la ceremonia de lavado de las manos para comer, suponen algunos eruditos, vamos a mirar algunos, que de igual manera Jesús se opuso a la guarda del sábado por lo ceremonial que ello era. Y por lo tanto, cuando le dijo al hombre, extiende tu mano, al hombre de la mano seca, y lo curó, se ofendieron los judíos porque Jesús, así como los liberó de la ceremonia del lavado de las manos y la media cáscara de huevo, los liberó, acá los libera del sábado también, porque es otra ceremonia. Amigos, gravísimo error. Primero, ¿quién dijo que la guarda del sábado es una observancia ceremonial? Quien trajo estas ideas, que miraremos más adelante, fue uno de los grandes teólogos medievales, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica.
Él trae ese razonamiento. Lamentablemente ha penetrado a lo largo de los siglos. Estamos hablando de los mediados del siglo XIII, 1250, el tiempo en que aproximadamente él escribió su Suma Teológica. Este argumento de atribuirle al sábado un aspecto ceremonial se le ocurrió a este hombre. Tomás de Aquino hacía una división o una discriminación en la ley de Dios, una discriminación antojadiza. Él decía, hay un aspecto moral y un aspecto ceremonial en la ley de los 10 mandamientos. En los dos primeros se observa, según él, la ley moral consistía en, según el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El aspecto ceremonial es, no te postrarás ante estatuas. Entonces, ese es el aspecto ceremonial. El principio es no tener dioses ajenos. Ceremonialmente es no te arrodilles ante las estatuas. Como lo ceremonial se terminó, la pregunta es, ¿quién dijo que en la ley de Dios hay algún aspecto ceremonial? Si entramos de esta manera, amigos, vamos a tomar cualquiera de los restantes mandamientos para hacer elucubraciones personales, inventos antojadizos, para encontrar algo que no hay, buscar algo que si lo hacemos por caminos prohibidos, como es intentar disecar la ley de Dios, hay un enemigo que sí está interesado en que lo hagamos. Bien, así como ocurre con este análisis arbitrario del primero y segundo mandamiento, que hay un aspecto moral y otro ceremonial, por lo cual el ceremonial queda de lado, y así es que el catecismo en la Iglesia Católica, el segundo mandamiento queda de lado, el mandamiento relativo a las imágenes. Así ocurre otro tanto con el cuarto mandamiento, la guarda del sábado. Según Tomás de Aquino, reiteramos, amigos, estos textos los vamos a traer y presentar y leerlos juntos. Solamente que me adelanto ahora para entender este tema del aspecto ceremonial, supuesto aspecto ceremonial en el sábado. Bien, Tomás de Aquino menciona que lo moral de ese mandamiento es la observancia de un día de cada 7. Que Dios requiere un día semanal. Lo ceremonial es señalar, poner que sea el 7º día de la semana. Es decir, Dios quiere un día a la semana. Punto. Lo ceremonial es haber impuesto que sea el 7º día. Entonces, en ese contexto, diríamos que puede ser el 8º, el 2º, el 3º, el día que queramos. Amigos, cuando manejamos de esa manera la ley de Dios, nos parecemos a los judíos del primer siglo, quienes fueron criticados por el maestro, según leíamos, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para hacer vuestros inventos. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver entre esas contradicciones de eruditos modernos que defienden el domingo, lo que ellos llaman un comportamiento contradictorio de parte de Jesús al tratar el sábado, que es ceremonial. Dijimos que así como Jesús trata en Marcos 7 el tema del lavado de las manos, porque tiene una connotación ritual, efectivamente la tiene, que no se puede lavar las manos si no está la media cáscara de huevo, así para lavarse. Así también el sábado. Y Jesús anuló esto y supuestamente anuló acá al decirle al hombre de la mano seca, extiende tu mano. La extendió y se curó. Por lo tanto, quebró el sábado. Pero amigos, miren a Willy Rordorf, este erudito anglicano, en su libro La historia del día de descanso y adoración en los primeros siglos de la Iglesia cristiana, escrito en 1968. Lo que él dice en la página 78-79. Por un lado, Jesús reconoció la Torá e incluso la intensificó, mientras que por otra parte, en virtud de su autoridad divina, no dudó en hacerle grandes brechas en ella, particularmente en sus regulaciones ceremoniales. Podemos ver aquí particularmente con claridad la interrelación entre el antiguo y nuevo pactos. Con su venida Jesús estaba destinado a abolir las observancias ceremoniales del antiguo pacto
y por medio de su muerte y resurrección reemplazarlas con la nueva adoración en espíritu y verdad, como reza en San Juan capítulo 4. Esta adoración llegó a ser la marca característica del nuevo pacto del tiempo del fin. Si bien esta conclusión en principio es correcta, esto es que el Señor vindicó la ley e hizo cesar el aspecto ritual, es obvio, el sacrificio de los corderos, ya había llegado Cristo, el gran Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o la práctica de la Pascua. Pablo enseña, 1 Corintios 5:7, Cristo nuestra Pascua, y así sucesivamente. Los aspectos ceremoniales caducan al advenimiento de nuestro Señor. No obstante, el intento de Rordorf, de este erudito, de reducir el sábado a la categoría de una regulación ceremonial que Cristo, por su autoridad mesiánica, él simplemente anuló, como lo dice en la página 70, es totalmente injustificado, ya que él falla en demostrar que el sábado fuera considerado como precepto ceremonial y no como lo es realmente un precepto moral. Amigos, este es el punto que quizás más importa en esta discusión. La ley de Dios, los 10 mandamientos, bajo ningún punto de vista tiene algún aspecto ceremonial. Son verdades apodícticas, leyes universales, que Dios las reveló desde el principio del tiempo. Por apodíctico, queremos decir lo que el diccionario menciona, que es necesariamente válido, incuestionablemente cierto, una verdad evidentemente demostrada. Esto es apodíctico. Por lo tanto, si el Señor dijo no matarás, es obvio, evidente, que con esa expresión dice para toda raza humana, en cualquier segmento de tiempo, pasado, presente, futuro, del ser humano, está prohibido matar, prohibido mentir, prohibido robar, prohibido codiciar, prohibido adulterar. Así con los 10 mandamientos. En los evangelios, la actitud de Jesús hacia el sábado no difiere de lo que él manifestó hacia los otros 9 mandamientos. En estas verdades apodícticas, es decir, sentencias cortas, no matarás, no adulterarás, Jesús manifiesta en Mateo 5 el desarrollo, la ampliación, la profundidad de estos mandamientos apodícticos enunciados en el monte Sinaí. De aquí que este servidor le llama a Mateo 5 el segundo Sinaí. Porque igual que el primero, Dios reveló los 10 mandamientos desde el monte Sinaí, con voz tronante al pueblo que escuchó primeramente la pronunciación de los 10 mandamientos y luego el pueblo pidió que Moisés fuera quien recibiera el mensaje, los escritos, y así se lo transmitiera al pueblo, que el pueblo no podía soportar esa voz. En Mateo 5 ocurre algo similar. Jesús sube al monte, desde allí abre su boca y enseña primeramente las bienaventuranzas, y luego cuando desde el versículo 17 comienza a tocar el tema de la ley, la profundiza, y aquella verdad enunciada en forma apodíctica en Éxodo 20 ahora es ampliada, la misma verdad. Jesús no contradice a Moisés, sino que lo profundiza, lo amplía como con una lupa. En consecuencia, estos mandamientos procedentes de Dios, dijimos, vienen desde la creación. Alguien diría, pero si no fueron revelados, sino solamente por Moisés o por medio de Moisés. Pero amigos, varios textos reveladores del Nuevo Testamento enseñan que esa ley de Dios ya estaba en el corazón del hombre antes de su promulgación en el monte Sinaí. Ejemplo de ello, vemos a José, Génesis 39, anterior a Moisés. Él no había tenido revelación de la ley de Dios, pero ¿cómo él supo que acostarse con la patrona era cometer grave pecado delante de Dios? Cometer adulterio. El texto así lo dice en Génesis 39. Lo propio también con su hermano Judá, que Génesis 38, cuando él mismo se acercó a lo que él creía era una ramera cananea, cometiendo él grave pecado de fornicación. Y embarazada la mujer, resulta que era la propia nuera disfrazada, y él ordenó quemarla.
porque ella había cometido pecado de fornicación, violando los hábitos de su viudez. Pero luego descubre que el culpable era él mismo. Y él dice estas palabras: ella es más justa que yo, porque yo no le di a cela. Efectivamente, amigos, allí Judá ve que transgredió leyes. En este caso, la ley que aparece, acordémonos, amigos, que allí en los textos de Deuteronomio, tanto la ley del levirato como el de la cosa indigna, son capítulos que aparecen en Deuteronomio 24, 25. La ley del levirato tiene que ver con la ley del cuñado. Era obligación dar a una viuda como esposo al hermano del muerto, o sea, el cuñado, o levir en latín, levirato. Judá no lo había hecho. Habían muerto 2 maridos primeramente de la mujer, hijos de Judá, y el tercer hermano, que debía casarse, Judá no se la dio. Bien, son leyes que aparecen estipuladas luego en Moisés, pero antes de ello ya eran conocidas. Otro tanto con la ley del diezmo, Génesis 14. Pero especialmente, amigos, al pensar en Romanos capítulo 2, el caso del apóstol Pablo, que dice que aquellos que pecaron sin ley, serán juzgados y condenados según los razonamientos de su conciencia, en base a la ley escrita en sus corazones. Si ellos no tuvieron acceso a la revelación de la ley de Éxodo 20, no obstante, la ley ya estaba grabada en sus corazones. Leamos el texto, les invito que me acompañen a buscar en Romanos, capítulo 2, leemos versículo 14 en adelante. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces, hay una ley escrita en los corazones. Prueba de ello, amigos, antes de Moisés había una ley como la que cuenta Job en el capítulo 31. Job fue anterior a Moisés. En el capítulo 31 manifiesta su vida intachable a la luz de la ley de Dios. Ejemplo, lo miramos en el versículo 1. ¿Quién le dijo acerca del adulterio? Tal como el Señor lo presentó en su versión de Mateo 5, que no solamente cometer el acto, sino mirar con los ojos codiciosos, era violar el mandamiento. Leemos pues Job capítulo 38, versículo 1, capítulo 31, versículo 1 en adelante. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Notamos? O sea, Jesús dijo, si tú codicias con tus ojos a una mujer, ya adulteraste con ella en tu corazón. Cuando uno la codició, aunque no cometió la falta. O sea, Job lo sabía. ¿Quién se lo dijo? Si Moisés no había aparecido todavía. Pero miremos los restantes versículos. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Noten acá, a partir de acá, comienza a enumerar violaciones de la ley de Dios. Si anduve con mentira, ¿quién dijo que andar con mentira, violar el 9º mandamiento, era pecado? Lo conocemos ya con la revelación que da Moisés de Éxodo capítulo 20, el 9º mandamiento. Si alguno levantare falso testimonio, andar con mentiras. Bien, acá dice Job, si yo anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engañar, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad.
Yo no anduve en mentiras, no violé el 9º mandamiento, lo diríamos de otra manera. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, ahí hablamos del 8º mandamiento, no robarás. ¿Quién dijo que pegársele algo a las manos era falta, era pecado, si la ley de Moisés no estaba revelada? Con eso, amigos, vemos que la ley ya estaba desde tiempos inmemoriales, desde la creación. Bien, Jesús vino a exaltar la ley y por lo tanto estamos hablando de principios morales, no hay nada ceremonial. Aún más, es llamativo que solamente al sábado se le atribuye, solamente ese mandamiento, el llamado aspecto ceremonial. Ya estamos razonando, amigos, en base a lo que dijimos acerca de Tomás de Aquino, que él es quien introduce esa discriminación irrazonable, arbitraria, de distinguir en el mandamiento aspectos morales y ceremoniales. Cuando él enuncia acerca del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, que esto es, según él, moral, y que postrarse ante imágenes, segundo mandamiento, según Tomás de Aquino, eso es ceremonial. Lo ceremonial pues queda fuera, nos quedamos solamente con lo moral. Y lo mismo dijimos con respecto al sábado, que lo moral es que Dios haya ordenado un día de cada 7. Lo ceremonial es que ese día sea el 7º de la semana. ¿De dónde saca ese argumento? Notemos, amigos, que este tipo de argucias y falacias humanas, esos razonamientos típicos de los fariseos del primer siglo, merecen reproche, como el maestro se los dio oportunamente, hoy lo mismo. Hablar en consecuencia de que el sábado tiene aspecto ceremonial cuando arranca desde la creación. Tan moral o más que los otros mandamientos, pues al mirar el mandamiento en Génesis capítulo 2, vemos que es el primer mandamiento claramente que Dios impone, ni bien completada la creación, los 6 primeros días, con la inclusión de la pareja humana, y Dios va a dar el ejemplo de su propio reposo, de la bendición y regalo que Él está dando con ese 7º día, un día de bendiciones, y especialmente que está separado para un uso santo, pues lo santificó. Santificó un segmento de tiempo en la primera semana que se repetirá sábado a sábado, semana a semana, de acuerdo a cómo fue enunciado en Éxodo capítulo 20. Miremos pues entonces Génesis capítulo 2. Y miremos así si atisbamos algún elemento de ceremonialismo o ritual. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amigos, al observar, en el caso de Jesús en Mateo, miramos ya el capítulo 5, versículos 21 al 28, el trato de Jesús hacia la ley. También en el capítulo 15 hay otros aspectos, mismo el aspecto ceremonial, los miramos más en Marcos capítulo 7. Cuando vemos el trato humano y moral que Jesús da a algunos de los mandamientos del Decálogo, el mismo principio Él lo aplicó al sábado, al dar la verdadera interpretación de cómo guardarlo, hacer el bien y preferir la misericordia que el sacrificio. Voy a invitar, amigos, a que leamos el último texto, Mateo capítulo 12, versículos 12 y 7. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio o no reglamentos, no condenaríais a los inocentes. Con esto, amigos, estamos viendo que Jesús enseña claramente que el mandamiento de Dios apunta a la misericordia, apunta a hacer el bien. Si el hombre aplica misericordia y bondad a los animales, ¿cuánto más
hacia los seres humanos en necesidad. Y no solamente en los casos de urgencia, como iremos viendo, que los judíos creían que en caso de urgencia sí, cabía darles un auxilio. Pero si era crónico, ¿para qué? ¿Por qué perturbar la guardia del sábado con algo crónico? Mis amigos, el amor al prójimo hace que no veamos diferencia entre crónico o urgente, sino que amemos y por lo tanto sirvamos, seamos misericordiosos, hagamos el bien. Este es el principal mensaje que Jesús nos está dando en esta guarda del sábado por parte del Maestro. Amigos, damos gracias por la exposición, la presencia de ustedes que están observando, que estamos todos aprendiendo. Y así entonces iremos avanzando a los restantes capítulos, porciones que deseamos desarrollar de esta serie Sábado o Domingo, una historia del cambio del día sagrado. Que Dios los bendiga.